El nitrógeno es claramente muy crítico e importante como un factor en proteínas, enzimas, vitaminas y sobre todo DNA y RNA. Se presenta en dos formas, generalmente la parte nítrica, que se usa para crecimiento y es importante en la primera parte de la planta. Esto está ligado al rendimiento de fruta extraordinariamente desabrida, sin nutrición, la típica fruta de hidroponía con 2 grados Brix. En general, alto contenido de nitrato, donde vamos a ver claramente produce cáncer en el ser humano. Y la parte de amonio, que esta parte de amonio se usa para floración y fructificación. Entonces se combinan los dos tipos de nitratos. El nitrato, la forma más fácil en la medida que no hay actividad bacteriana, es NO3. Lo más difícil, y hay que ganarse el derecho de poder hacer este tipo de nitrógeno a través de la flora microbiana en el suelo, es en forma amoniacal. Obviamente, como ya vimos, el NO3 se convierte en aminoácidos libres, pero esto requiere, por un lado, de sulfatos y por otro lado de calcio, para que esto lo podamos convertir en proteínas, que es la primera parte de este proceso. Y proteínas y aminoácidos, obviamente enzimas, donde se envuelve, hay múltiples miles de reacciones enzimáticas en la planta y se produce a través de este proceso vitaminas. Entonces tenemos básicamente el ciclo de azúcares. Estos azúcares se requiere convertir en proteínas cuando hay exceso de energía, lípido y metabolitos secundarios, como ya lo hemos visto. En la medida que se aumentan los niveles de sofisticación, los insectos, al no tener páncreas, no pueden definitivamente digerir y se vuelve la planta completamente inmune. Por ejemplo, cuando hemos pasado de proteínas y estamos entre lípidos y metabolitos secundarios, aquí es donde entran básicamente las vitaminas. Un extenso estudio en el tomate que vamos a ver a continuación nos demuestra cómo las principales enfermedades, por ejemplo, un tizón temprano o tardío, un tizón tardío, la deficiencia fundamental es fósforo y vitamina C. Vitamina C, aquí hemos señalado, sobre todo en septoria, en todo tipo de enfermedades y virus, se vuelve un tema, inclusive cuando la fruta se quema, también tiene una parte importante la vitamina C. Pero en este estudio lo más interesante de los diferentes tipos de enfermedades, tanto de hongos como de bacterias y virus, estamos viendo fundamentalmente que son deficiencias de fósforo, calcio, vitamina C, cobre. Si ustedes se fijan, en la mayoría de los casos estamos hablando de elementos de traza, manganeso, molibdeno, cobre, manganeso, pero sobre todo fíjense la importancia que tiene en todo este tipo de cosas el fósforo o el calcio. Se vuelven muy importantes. En ninguna de estas enfermedades aparece el nitrógeno, pero el nitrógeno es la base de esos aminoácidos libres que indican o inician mejor la cadena de valor agregado en la nutrición de la planta hacia proteínas y después de esto hacia lípidos. Esto se vuelve un tema muy importante porque al final de cuentas lo que nosotros estamos tratando de hacer es convertir este nitrógeno, que es libre en el aire, pero que requiere de que exista el calcio, el boro y el silicio como disparador de la secuencia bioquímica. Esto llega al nitrógeno, es el cuarto elemento que tiene que ser, que tiene que pasar en la secuencia bioquímica, pero que te requiere que además exista
el molibdeno, el cobalto, el vanadio y el selenio como elementos fundamentales para que este nitrógeno pueda tomar del aire NaH3 y esto se haga aparte, o sea, como la actividad microbiana en la parte de la raíz. Aquí es donde se fija el NH4, perdón, no 3, NH4, nitrógeno en forma amoniacal, pero tiene que existir el prerequisito y los catalizadores para que toda la actividad microbiana funcione, el ciclo de clorofila mande los azúcares hacia abajo en forma adecuada y se dispare esa fijación de nitrógeno en forma amoniacal. Ahora, lo más importante es entender qué pasa con el exceso de nitrato en la planta. Cuando pasa el exceso de nitrato en la planta, lo que vemos es que este siempre va acompañado de agua. Esta agua tiene un efecto de dilución y generalmente el exceso de nitrato me lleva a mí a que los grados Brix sean muy bajos. ¿Qué quiere decir? Exceso de nitrato, falta de nutrición. ¿Qué estamos hablando en la mayoría de los cultivos? Tenemos un problema con el fósforo, tenemos un problema con el magnesio, tenemos un problema con el zinc y obviamente el potasio. ¿Sí? En la medida que calcio esté en un nivel adecuado, este exceso de nitrato va a competir fundamentalmente con el magnesio y con el potasio en la absorción. Estos son los principales retos de la agricultura orgánica y es claramente generado por el exceso de nitratos. Para eso, nosotros hemos desarrollado dos productos, el Brix 1, que tiene molibdeno, cobalto, selenio y vanadio, más Q2000 en la proporción adecuada. Esto me ayuda a que la molécula básicamente de clorofila sea completamente digerida, le da energía, acuérdense 10 unidades de azúcar para convertir cada una de estas unidades en una molécula de aminoácidos, que es el principal ingrediente. Esto es complementado con Brix 2. Con Brix 2 tiene magnesio en diferentes formas que me permiten, obviamente, añadir a la molécula de clorofila. Esta combinación es claramente ideal, más beta-Q. Beta-Q, lo que sucede es que le estoy dando una serie de aminoácidos, enzimas y vitaminas que ayudan y simplifican el consumo de energía para convertir los nitratos en lo que es fundamentalmente proteínas. Entonces la solución está en dar los elementos, lo ideal sería ponerlos desde el suelo, se puede aplicar los dos, el foliar y el suelo, y esta combinación de Brix 1 y Brix 2 lo que pretende es bajarlo a estos nitratos. Hemos visto cómo poder bajar de 600 a 1200 partes por millón de nitratos y todo está fundamentalmente en la molécula de magnesio en las diferentes partes, dependiendo del cultivo. Para poder hacer esta reducción se requiere una combinación entre 3 a 6 litros en una aplicación para poder reducir a partes de 600 a 1200 partes por millón de los nitratos en forma importante. Esto se vuelve sobre todo muy importante para reducir el potencial ataque de insectos, y estamos hablando de arañas por un lado, pero por otro lado también de una serie de enfermedades como la cenicilla. Están basadas, como lo hemos visto ya en varios videos, en la cantidad de nitrato que se puede absorber. Entonces es darle el nitrato en forma adecuada, y esto es el NH4, esto es en forma natural
en forma de aminoácido y nitrógeno, pero esto solamente lo van a dar las bacterias y para eso se requiere el 3% de materia orgánica para que pueda almacenar sobre todo el boro en el ciclo inicial que estábamos hablando de boro, silicio y calcio, y obviamente que tenga una capacidad de intercambio ketónico que me ayude a guardar los nutrientes en forma importante. Volvemos a calcio, silicio y boro, y sobre todo una paramagnetismo que me ayude a tener el boro y el silicio para optimizar el ciclo de clorofila. Esto se vuelve muy importante. Somos administradores de clorofila y para ser buenos administradores de clorofila tenemos que ser muy buenos administradores de nitrógeno en sus dos formas específicas, tratando de utilizar solamente nitratos en las primeras semanas y nada más, y después quitar todas las fuentes de nitratos y meterlas en forma amoniacal. Esto es muy importante y obviamente en la agricultura hidropónica se tienen que meter microbios, se tienen que tener bacterias, se tiene que tener medios, como en este caso fibra de coco, que ayude a que la flora bacteriana en el sistema de hidroponía funcione y me dé el nitrógeno en forma adecuada. Muchas gracias.